Bueno, una vez ya habiendo hablado de las disfonías disfuncionales simples o las musculotensionales, vamos a hablar de las formas particulares. Nuevamente destacar que en las disfonías funcionales no hay un daño en la morfología de los pliegues vocales, ¿cierto? Bueno, esa tiene un- una excepción en este nivel. Por eso que le llamamos formas particulares. Porque la disfonía infantil implica una alteración en los pliegues vocales, por lo tanto sí podemos observar nódulos, ¿ya? Y en la presbifonía vamos a hablar de una alteración generalizada del cuerpo, ya no es una enfermedad, la vejez es un estadio ya de la vida, pero implica pérdida de algunas funciones y degeneración de músculos, de cartílagos, articulaciones, nervios, etcétera. Por lo tanto, no estamos hablando de un sistema completamente normal. Sí, entonces teniendo esas excepciones a la regla, porque toda regla tiene una excepción, esas son las dos excepciones a la regla en las que sí nos vamos a encontrar con una alteración en los pliegues vocales. Bueno, vamos a hablar de la disfonía infantil. La disfonía infantil podemos encontrarla como una manifestación puramente funcional, o sea, absolutamente de mal uso y abuso vocal, y también la podemos encontrar con un daño en sus pliegues vocales, por ejemplo, nódulos. Ya en general, para considerar una disfonía infantil propiamente tal, tienen que ser nódulos. Si son, por ejemplo, quistes, ya estaríamos hablando de una disfonía orgánica, ¿sí? No estaríamos hablando de algo funcional. Entonces, cuando hablamos de disfonía infantil, puede ser con y sin nódulos, ¿sí? Estas son alteraciones de la voz que se presentan en niños generalmente entre los 5 y los 7 años, cuya afección modifica las características acústicas de la voz. La etiología es variada y puede ser funcional, como les comentaba, u orgánica de base funcional, en este caso nódulos, ¿sí? Siempre la vamos a clasificar entonces como una forma particular de disfonía funcional, disfonía infantil, ¿sí? Siempre va a ir, aunque tenga nódulos, va a ir, porque tenemos que pensar que es una laringe que no está completamente desarrollada, por eso es una forma particular. Y además que esos nódulos no se operan, ¿ya? Hay algunos pacientes que sí están siendo operados, ¿ya? Pero en general es muy, digamos, conservador el tratamiento acá, es pura terapia fonoaudiológica, ya como no están bien diferenciadas las capas, ni mucho menos está todo en formación, los médicos tienen muchos reparos al momento de operar, ¿sí? Al presentarse en la infancia y por la inmadurez de la laringe se clasifican como forma particular, aun cuando su origen es abuso y mal uso, ¿ya? En general, la disfonía data desde la infancia, hablamos entre los 5 y los 7 años, pero puede llegar hasta los 3 o 4 años. Son bastante lindos esos niños, son exquisitos, niños de jardín infantil o de escuela de lenguaje, completamente ronquitos. Es adorable, de verdad que es muy lindo escucharlos, se escuchan muy ricos, ronquitos, pero es muy poco saludable, ¿sí? La mayoría de los niños con disfonía no suele ser consciente de su problema, no se dan cuenta, ¿ya? No se dan cuenta que les rinde menos la voz, no se dan cuenta que la voz es difónica, nada, si son niños, los niños son por la vida, ¿ya? Lo que sí limita su expresión espontánea, porque obviamente no pueden gritar mucho, no les sale fuerte, no pueden cantar como el resto de sus compañeritos, ¿ya? O no pueden hablar como sus compañeros, qué sé. Y la disfonía afecta entre un 30 y un 40% de la población escolar, así que créanlo, ¿no? Es bastante común, ¿ya? Y es muy lindo trabajar con niños. Los niños, los varones, son más propensos que las niñas antes de la pubertad. ¿Y por qué? Porque en general los niños son más hiperkinéticos, más nerviosos, más gritones que las niñas, ¿ya? Entonces tienden a caer más en el abuso vocal que las niñas. Después de los 13 a 14 años esta tendencia se invierte, porque los varones al tener unas cuerdas vocales más gruesas y tener una frecuencia fundamental más grave, ya una vez que han hecho la muda vocal, eh, está más protegida su laringe, porque vibra menos veces por segundo, entonces está más protegida frente a las patologías, sobre todo los nódulos, que las mujeres. Ya los hombres tienen una protección laringea netamente anatómica frente a los defectos de la voz, ¿ya? Y la frecuencia de consulta es entre los 8 y los 10 años. Ya es raro que llegue un niñito difónico a tratarse por disfonía, ¿ya? Puedo contar que en mi familia, mi hermano era sumamente difónico cuando era chiquitito, pero él también tenía un trastorno fonológico y además tenía dislalia, trastorno de sonidos del habla, ¿ya? Por lo tanto, él
fue a la fonoaudióloga por el tema de, a los 4 o 5 años tenía mi hermano más o menos cuando fue a la fonoaudióloga por las dislales y el trastorno fonológico, pero también le trató la disfonía, ¿ya? Cosa que mi familia era, ay, tan lindo el Ignacio que es ronquito, y después llegó la fonoaudióloga, es como, eso no es normal, y ahí todo como, uff, ¿ya? Bueno, la anamnesis obviamente, dependiendo de la edad, va a ir dirigida más bien a los papás o más bien hacia el niño y los papás. ¿Qué es lo que vamos a buscar conocer? Bueno, en general el ámbito de salud del niño. No es lo mismo enfrentarse con un niño que solamente tiene disfonía, un chico que tiene asma, bronquitis a repetición, adenoides hipertróficos, rinitis alérgica, etcétera. Ya porque eso obviamente nos va a complicar el cuadro. ¿Cómo repercute esta situación en su comunicación? Ya puede hacer las disertaciones en el jardín, porque los niños ahora disertan en el jardín, o en el colegio, sus compañeros lo pueden escuchar, puede participar en las actividades de canto, en las actividades extraprogramáticas, etcétera. ¿Cómo afecta en la expresividad? A lo mejor sí le afecta y sí se da cuenta y está triste, ¿ya? ¿Cómo es el contexto familiar? ¿Hay otra persona disfónica? En general los niños tienden a imitar mucho cómo habla la figura de referencia, ¿ya? Y si, por ejemplo, este chiquitito admira mucho a su papá y el papá es difónico, va a tender a imitar al papá y va a hablar difónico. Así como puede imitar a la mamá, que es difónica, a la abuela, al abuelo o a la misma tía del jardín, ¿ya? Y hay que poner ojo. El contexto escolar, cómo rinde, cómo es el tema de las extraprogramáticas que tiene, cómo es el tema de la sala de clase, al momento de gimnasia, etcétera, etcétera, y las repercusiones que también ha tenido este problema a nivel escolar. Psicológico, ¿cómo está el niño él con esta situación? O si tiene algún problema psicológico que a lo mejor esté aumentando el tema de la disfonía, no sabemos, ya a lo mejor tenemos un niño que está en situación de estrés, que los papás pelean mucho, se separaron los papás, o se le metió alguno de los abuelitos, no sabemos. Y por supuesto en el aspecto estético, ya y en general los niños no se preocupan por eso, son más bien los papás. A nivel de naso, lo que podemos observar es que los pliegues vocales están enrojecidos y hay una tendencia al edema. ¿Ya? Aquí las cuerdas vocales se defienden al tiro, ya se inflaman. Hay una elevada tensión, en la laringe suele estar súper arriba, de hecho se ve muy arriba en la naso, ¿ya? Y la vibración es sumamente irregular a nivel de las cuerdas vocales en la estroboscopía. Ya es como una disfonía musculotensional del adulto, pero en un niño, o sea, con unas cuerdas más chiquitas y todo más inflamado. Perceptualmente vemos que el tono está grabado, el niño es ronco, ¿ya? Es una voz áspera, con un pequeño escape de aire. Habla como así. Hola tía, ¿cómo está? Así. Ataque vocal duro, es una voz sumamente tensa. La apertura vocal suele ser escasa, ¿ya? Y es porque está este contagio de la musculatura perilaringia, que ya la intrínseca está tan contracturada, ya la altura de la laringe en fonación es súper alta. Ojo que las laringes de los niños también son altas, entonces peor en este sentido. Eh, y más encima tenemos una contracción generalizada de los músculos suprayoidios y por lo tanto también afecta a los músculos de la apertura y cierre mandibular y absolutamente podemos encontrarnos entonces con una apertura bucal escasa. Y se les nota en la musculatura extrínseca la tensión. Sobre todo se nota en la musculatura suprayoidea, pero también se nota mucho en el ECOM. Si bien el ECOM no es considerado un músculo extrínseco propiamente tal, sino que es desde la zona del cuello, pero al estar vecino a los músculos extrínsecos de la laringe, por supuesto que se nota la tensión y se les marca el ECOM de una manera impresionante cuando están hablando. Ahí pueden ver ustedes un video. Bueno, la puberfonía, vamos a hablar de otro tema ahora, la puberfonía corresponde a la alteración de la muda vocal. La muda de la voz o el cambio de la voz se produce por cambios abruptos en la laringe producto de las hormonas sexuales. Ya es parte del desarrollo sexual secundario. Coincide con la pubertad y dependiendo del desarrollo físico individual puede presentarse entre los 11 o pasados los 14 años. Ya sé que tenemos unos cuantos años ahí para jugar, ¿cierto? El cambio es mucho más marcado en los varones. Las mujeres también tenemos muda de la voz, chiquillas, pero es muy sutil, muy, muy sutil. En los varones es muy abrupto, ellos crecen, se alargan,
y les baja la laringe abruptamente y la laringe cambia, ya la laringe crece en las cuerdas vocales, se agudiza el ángulo de, de las dos placas del cartílago tiroides, por lo tanto, de pasar de 120 grados pasa a 90 grados, y la voz se vuelve bastante inestable durante este momento. Las mujeres nos demoramos un poquito más, es mucho más paulatino, porque en las mujeres tiene relación con la menarquia, con la primera menstruación, pero también con la regularización del ciclo menstrual. En casos de normalidad, no voy a hablar en casos de dificultades del ciclo menstrual, como por ejemplo el ovario poliquístico, pero en casos de normalidad, las mujeres tienden a tener un ciclo menstrual regular ya como a los 2 años, ya de haber tenido la menarquia. Por lo tanto, en estos 2 años, la laringe, como se van normalizando las hormonas, el funcionamiento hormonal, también se va normalizando la muda de la voz. Ahora, ojo, sí existen mujeres con puberfonía. Es raro de observar, pero no es tan raro como a nosotros no nos parece raro. Porque para nosotros escuchar a una mujer que tenga la voz así tampoco es tan terrible. Es como, uy, tiene como voz de niñita. Chiquillas, eso es puberfonía, ¿ya? Bueno, entonces el cambio es más marcado en los varones, mientras que en las mujeres es paulatino y constante hasta llegar a la madurez laríngea, que es alrededor de los 18 años. La muda vocal es un proceso, vamos a hablar de los hombres, ya en este caso, porque los hombres es con más notorio, en el cual el menor cambia el registro tomando la voz de adulto, y en el varón existen 3 etapas, ya la definición vale para hombres y mujeres. Estas etapas van a ser en el varón y van a ser bastante marcadas, como les decía. Está el estado de premuda, que es el momento donde empieza que coincide con el tema del crecimiento de los órganos sexuales reproductorios, obviamente, de la aparición de vello ya de manera más marcada en la zona facial, puberal y axilar, ¿ya? Coincide también con la aparición de esta nuez de Adán, que es la agudización de las placas tiroides, ¿sí? Este proceso dura entre 6 meses y 1 año, ¿ya? Y en la voz empieza a bajar su tonalidad, ¿ya? Empieza a bajar de a poco su tonalidad. Pero sin embargo, existe un estado de muda propiamente tal que dura 2 a 3 meses, que es donde la voz se vuelve totalmente inestable, porque ya llegó al crecimiento máximo que va a tener, pero el chico está acostumbrado a fonar más agudo, por lo tanto existe una lucha fisiológica en ese minuto con lo que el paciente estaba acostumbrado a la forma de fonación anterior con la forma de fonación actual. Recordemos que tenía una laringe prácticamente de mujer y pasó a ser una laringe de hombre en 6 meses, 1 año, ¿ya? Y cuando ya se establece propiamente tal este proceso, ya cuando ya cambió, ya creció, cuesta mucho estabilizar la voz. De hecho, aquí es donde estos 2 o 3 meses donde tenemos la explosión de gallitos, ¿ya? Y ustedes pueden recordarlo, retrocedan los años a cuando iban en el colegio, y vamos a hablar entre 7º y 8º básico, que es la edad donde los varones cambian la voz, ¿ya? Así como es raro que la cambien antes, sobre todo el varón chileno, ¿ya? En general cambian la voz entre los 2 y los 14 años, más o menos, ya a los 12 podría empezar a cambiar la voz. Ya a los 15 está una voz más grave, ¿ya? No súper grave, porque los hombres chilenos tienden a hablar no súper grave, tienden a hablar más bien agudo, pero eso es un tema de idioma, un tema de idiosincrasia, etc. O sea, de idioma. Más que de idioma, de regionalismos, de entonaciones, es como, a ver, ¿cómo se llama eso? Bueno, los cambios que produce un idioma según su localización geográfica. ¿Cómo es? Bueno, entonces durante este periodo aparecen todos los famosos gallitos y todos nos burlamos de ellos, pobrecitos. O sea, yo haber sabido que era tan compleja la situación de que no me hubiera reído, pero bueno, uno era niña. Entonces, estaban hablando en clase y le salía así y uno, guajaja, se reía, ¿ya? Y luego viene el estado de posmuda, que es el establecimiento, ya la maduración de esta voz, y que cada vez los gallitos se van haciendo más imperceptibles hasta que ya prácticamente no existen y serán una vez a las 1500 que hasta una le puede pasar tener un gallito de repente, ¿ya? Entonces es muy normal que entre 7º, 8º y hasta 2º medio, porque abarquemos toda la gama de posibilidades de nuestros compañeritos cambiando la voz, escuchábamos gallitos más o menos comunes, ¿ya? Pero después ya esto se estabiliza ya cuando ya están saliendo del colegio, ya casi nadie tiene gallito, es muy raro, ¿ya? Bueno,
Entonces, podemos tener alteraciones de la muda vocal de origen funcional, que es los que nos compete el día de hoy, y también de origen orgánico, ¿ya? De origen orgánico los voy a mencionar, son los trastornos endocrinos, ¿ya? Cuando llega un paciente a nuestra consulta, un paciente adulto, con una voz aguda, un varón con una voz aguda, primero tenemos que fijarnos que tenga vello facial, ¿ya? Fijarnos en la nuez de Adán, ¿ya? Fijarnos si en general su desarrollo se ve masculino y no tiene una imagen como de niño todavía, ya como puber, ¿ya? Porque eso nos va a dar una idea si es que hay un trastorno endocrino o no. Obviamente nosotros no somos endocrinólogos, pero podemos detectarlo, ir viendo y decirle, ¿sabes qué? Anda al otorrino, no sé qué, y el otorrino seguramente va a decir, ¿sabes qué? Yo creo que tienes que ir a hacer un chequeo endocrinológico. Bueno, también tenemos las pérdidas auditivas, ya que también obviamente es orgánico y la pérdida auditiva, el paciente como está acostumbrado a fonar de cierta manera va a perpetuar eso porque no se escucha, ya, y las enfermedades neurológicas también pueden afectar. A nivel funcional, que es lo que nos compete el día de hoy, podemos encontrar las puberfonías, que es este no cambio de la voz, la muda sobrepasada, que es la voz se agrava más de lo que debería, puede pasar en hombres y en mujeres, y la muda prolongada, o sea que este estado de muda y de posmuda nunca se termina por afianzar y por lo tanto duran estas inestabilidades más durante el tiempo, ¿ya? Y además puede que no descienda completamente el tono al tono que nosotros queremos, o sea, hubo un descenso, pero no fue absoluto, ¿sí? A la puberfonía también se le llama voz de falsete, falsete mutacional o mutación vocal incompleta. ¿Ya? Corresponde a un registro vocal producido por un adolescente o un adulto varón que ha completado su maduración física y puede darse también en mujeres. Es una incapacidad de eliminar el tono agudo de la voz de la pubertad y sustituirla por un tono más grave de la edad adulta en presencia de una laringe completamente normal. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, la verdad es que muchos varones con puberfonía refieren una dificultad en la transición de niño a adulto. Existen veloces cambios que pueden incrementar las preocupaciones sobre las responsabilidades y emociones adultas. Ya son niños que pueden tener figuras masculinas muy agresivas o carencia de figuras masculinas potentes o básicamente una figura femenina demasiado fuerte. ¿Ya? Cuando existen estas, por eso que yo la llamo o la incluyo, como lo hace la Mara Belao, las disfonías psicógenas, ¿ya? Porque existe una reticencia al cambio de voz, existe una reticencia propiamente tal, o sea, inconscientemente todo lo que significa el cambio de la voz es las vicisitudes de la vida adulta, ¿ya? Y el convertirse en hombre. Entonces, en familias donde hay un matriarcado muy marcado y los hombres valen poco, tienen poco peso, o donde una familia donde el varón es visto como el macho opresor, castigador, violento, en general para el niño convertirse en hombre, tener voz de hombre es sumamente problemático, porque siempre he escuchado que los hombres son malos, que los hombres son penca, que golpean a las mujeres, que las abandonan, entonces él no se quiere convertir en eso, ¿ya? Entonces es bien interesante este mecanismo, ¿ya? Por lo tanto, al no cambiar la voz, internamente su inconsciente, esta persona, y no lo hace con querer, chiquillas, ¿ah? Eso que quede claro, no lo hace con querer. Esta persona es un mecanismo para decir, no, no soy completamente hombre, todavía tengo voz de soy niño, porque él sabe que es varón, sexo varón, ¿ya? Biológicamente determinado como varón. Pero no, y no le parece mal, él está de acuerdo, él es varón. Pero el convertirse en varón adulto tiene una carga emocional tan grande, una carga psicológica tan grande que en realidad necesita sobrellevarlo de alguna manera. Hay algunos chicos que frente a esto engordan mucho, ¿ya? Engordan mucho, 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 que es otra forma de tapar esa negatividad, ¿ya? Porque una persona más gordita tiende a ser un poquito más redondeado, más femenino, ¿ya? No es que él se considere mujer, ¿ya? Ese es otro tema, el transgénero es otro tema, eh, pero una persona más gordita es más afable, se ve más amorosa, se ve más suave, se ve no agresiva, ¿ya? Entonces existen diferentes formas de manejar este conflicto, ¿ya? Y una de estas formas de trabajar con el conflicto es el tema de la oposición a la mutación de la voz.
Los factores psicosociales, entonces, que ya les comenté, fue entre sentimientos de cariño femenino, desconcierto frente al cambio de la voz y rechazar las responsabilidades y papeles de la adultez. A nivel físico, primero necesitamos saber que hay un examen médico que confirme que el paciente se encuentra en estado postpuberal, o sea, que tuvo su desarrollo sexual secundario completo. Un examen laringoscópico va a revelar que es una estructura de laringe completamente normal y de hombre, de varón adulto. Y lo que sí vamos a observar es un enrojecimiento del borde libre por el esfuerzo fonatorio, ¿ya? O sea, va a ser una laringe normal, sin daño, pero sí vamos a ver un enrojecimiento del borde libre. Vamos a encontrar una laringe alta en fonación o una extrema basculación del cartílago tiroides, que obviamente es para agudizar la voz, mantenerla aguda. La porción posterior de los pliegues vocales puede no vibrar, ya podemos encontrarnos frente a un hiatus posterior, básicamente, ¿ya? Y esta postura fonatoria tiende a reducir la masa de los pliegues vocales y al tenerlos tan tensos solamente va a vibrar la zona anterior de los pliegues vocales y le va a configurar entonces esta voz más bien de niño. Síntomas entonces, ¿cómo lo vamos a escuchar nosotros? Tono medio hablado agudo. Y cuando digo agudo, hablo de agudo. No estoy hablando agudo yo. Hablo de agudo de este agudo. Voz de niño. Esto es una voz de niño. Ya así como de niño de 10, 12 años. ¿Ya? Componente de soplo y aspereza. ¿Por qué? Porque obviamente tengo activado el hiatus posterior y obviamente la voz está tan tensa, está irritado los pliegues vocales y por lo tanto sale áspera, sale sucia. Marcada tensión e inestabilidad vocal. Muchos gallitos, mucho gallito, y es una persona que tiene la laringe muy arriba, se nota en la musculatura suprayoidea y la infrayoidea toda la tensión. Refieren un descenso vocal en el grito frente al esfuerzo físico, ya son personas que les empieza a sonar la voz más grave cuando están cansados, ya, y es obvio porque como están fatigados, la laringe no se puede mantener esa contractura constante. Y en el grito, porque la estructura, al tratar de gritar, necesita mayor compresión. Entonces la laringe tiende a no estar basculada, sino que estar en, digamos, no en falsete, sino que ya va a estar en voz modal y por lo tanto va a estar contactando en todo su espesor y no solamente en la zona, digamos, superior de la mucosa, y obviamente eso va a generar una voz más grave. La tos, la risa, el llanto son producidos todos en tono grave, ¿ya? Porque no es hablar, ¿ya? Es una función, son neurovegetativos, ¿ya? Y por lo tanto todo va a salir en grave, ¿ya? Es muy simpático eso porque me hace recordar cuando yo trabajaba en el sur, estaba una vez en el casino de los estudiantes y escucho una voz así, y escuchaba a alguien hablar así y dije, oh, esta puberfonía está buena. Y me puse a buscar, hasta que con la vista, como 80. Y encontré un joven, ya no era un hombre muy alto, término medio, delgado y todo, pero bien barbón. Y hablaba todo así. Y tenía un poquito de disfonía, era como que soplar la voz, pero así. Y dije, me estáis leseando. Y lo seguía escuchando y de repente estaba así como conversando con los amigos, de repente hace y sigue conversando con los amigos y yo, oh, te pasaste la puberfonía, ¿ya? Y es muy común porque obviamente en ese minuto la laringe desciende a una posición normal y genera su, digamos, actividad neurovegetativa. También era muy clásico, o sea, es muy clásico en estos pacientes que cuando empiezan a reír es como, como que la voz tiende a ir más abajo y después solita sube, ¿ya? Es muy divertido este tipo de disfonía. O sea, divertido para uno, porque uno le escucha y dice, oh, qué loco, lo que pasa en esta laringe, ¿cómo puede sonar tan agudo? Para los pacientes muchas veces no es tan complejo, ellos no se dan cuenta, hasta que alguien se los hace notar. Y otras veces hacérselo notar no es con disimulo, sino que es ya con malicia, ya tiene voz de mina, el voz de mina, ¿ya? Tengo algunas historias ahí graciosas que contarles, pero no las voy a dejar grabadas, ¿ya? La mayoría de estos pacientes aceptan con facilidad la terapia, ya una vez que ellos ya se han dado cuenta, obviamente ellos quieren cambiar su voz y estabilizarse entonces en una frecuencia grave de voz, ¿sí? En general la frecuencia fundamental y el timbre de voz ya más bien de un adulto, una voz plenamente de varón,
se establece un tiempo corto de terapia, o sea, 1, 2, 3 sesiones a lo máximo, ¿sí? Si ya no cambia después de ese tiempo, hay que hacer un tratamiento psicológico, porque claramente hay algunos factores externos que están complicando esta situación. Bueno, ahí le dejo 2 videos más y vamos a hacer una pausa para que ustedes vean los videos.